cordial bienvenida a este espacio, Un Café con Omar Burneo. Esta noche tenemos una entrevista muy interesante con quien está al frente de la Casa de la Cultura de Loja, el doctor Félix Paladines, pero no únicamente está al frente de la Casa de la Cultura, sino de un proceso, de un resurgir cultural muy importante, que obviamente debemos compartirlo con todos nuestros y nuestras amigas aquí en este espacio de cobertura provincial y cuando tengan la oportunidad de vernos a través del internet, de YouTube. Vamos a hacer una pausa en este momento y les regresamos enseguida con Un Café con Omar Burneo y con el doctor Félix Paladines. En el Ecuador, miles de litros de alcohol circulan ilegalmente. La mayoría sin control de calidad, falsificados. Y pueden aparecer donde menos lo esperas. ¿Y tú, qué estás tomando? Reacciona, Ecuador. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang smooth, sway me now. Esmeralda. El negro tiene ritmo, el negro tiene candela, el negro tiene de todo. Aquí están los peces. Morboso. Desubicado. ¿Con qué cara se atreve a venir? Se te pasó la mano. Uy, está fregado. Tremendo problema, además el papelón. Por no saber tomar. El consumo excesivo de alcohol puede quitarte el control de tu vida. Reacciona, Ecuador. Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Joseph Pulitzer, editor estadounidense, 1847-1911. En su honor, se institucionalizó el Premio Mundial al Periodismo. En esta oportunidad, como les había anunciado, nos acompaña el doctor Félix Paladines. Existe una serie de criterios respecto de la tendencia, orientación de los lojanos y lojanas hacia las artes y en particular hacia la música, pero obviamente el ámbito cultural lojano es polifacético. Y en las últimas décadas hay interesantes experiencias. En Loja se han desarrollado varios, digamos así, quizá movimientos culturales
apoyados por instituciones. Una de ellas ha sido obviamente la Casa de la Cultura, que es una institución nacional que en Loja ha tenido una presencia muy importante en décadas. En Loja también hemos tenido la experiencia que representó el Conservatorio de Música, con Edo de Palacios como su líder, que tuvo una incidencia enorme en la formación de talentos que luego se han proyectado a nivel internacional, a nivel mundial, y obviamente también ha incidido en la posibilidad de que en Loja existan inclusive 2 orquestas sinfónicas, al menos una de unas características muy reconocidas ya a estas alturas. La Universidad Nacional de Loja, a través del CUDIC, también fue un espacio muy interesante donde pudimos participar algunas personas. Ahora mismo parece que la brújula está apuntando en dirección hacia la Casa de la Cultura, en donde está al frente Félix Paladines, una persona que se ha hecho pues, su espacio legítimo en el campo de la cultura a través de la investigación social, bueno, varios libros que él ha publicado y obviamente es un reconocido intelectual. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos esta noche. Tuvo que hacer un viaje para acompañarnos, pero ha aceptado gustoso esta conversación para compartir con todo el mundo, pero en particular con los lojanos y lojanas, de estas experiencias que se están dando y estas observaciones que Félix Paladines las consigna en algunas publicaciones. Recientemente tuve la oportunidad de visitar en la Casa de la Cultura y me obsequió un folleto, un ensayo interesante sobre qué está pasando con la cultura de Loja, qué podemos nosotros identificar como rasgos de este proceso y qué perspectivas tendría. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Omar, por la invitación. Una sola aclaración. A pesar de que Loja sigue considerándose con razón como una ciudad pequeña, yo creo que no son 2 orquestas sinfónicas. 2 son las conocidas. Sí. La que dirige Andrea Vela, pues la principal, la nacional, y la del municipio, pero hay la orquesta juvenil que maneja el proyecto Sin Fin de la Universidad Técnica. Sí, es verdad. Y yo leí que en el mes de noviembre del año pasado la Universidad Nacional también presentó una orquesta sinfónica. Creo que fue el estreno, hubo alguna función en el Bolívar. Después no he vuelto a oír nada con respecto a esta orquesta, pero son 4 ya, en un medio como Loja, ¿no? Claro, pero ahí habría que ver un detalle interesante que a menos, bueno, no es mi campo, es mi especialidad la música, pero escuchaba una vez a alguien a quien yo entrevistaba respecto de las, digamos, la exigencia que tiene una agrupación de esas características en cuanto a disponer de recursos, por ejemplo, recursos permanentes, a no pasar angustias, porque una de las fortalezas de una orquesta es que los músicos, los virtuosos se queden en la orquesta, no por un año, sino por mucho tiempo, de manera que eso le daría, digamos, proceso y consistencia. Las orquestas van como madurando de alguna manera, ¿no? Claro, indudablemente. Yo creo que ahora se maneja un poco mejor. Yo tuve la oportunidad de pasar por la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica, debió ser por el año 2003, 2004, y las penurias de carácter económico eran frecuentes, ¿no? Yo recuerdo que la Sinfónica Nacional de repente salía a uno de los parques, al Ejido, en Quito, a tocar para el público, para demostrar que estaba en una situación catastrófica. Claro, los presupuestos también se manejaban muy a la ligera. Alguna vez la prensa dio la noticia de que un director había viajado 17 veces al exterior durante el año, ¿no? Entonces, era así como se manejaban las cosas. Sin duda, a través de partituras. El dinero está racionalmente distribuido a lo largo del año y esos problemas ya no se repiten. Claro, hay problemas, hay estrechez económica si se quiere, pero las cosas marchan de otra manera. Mire, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia reciente durante el aguacero de octubre. El agua casi destruyó gran parte del teatro, pero no es exagerado decirlo. El agua penetró así como corre por la calle, al interior, porque rompió una claraboya de 5x5, la hizo añicos el granizo, taponó
desfogues, el hielo se acumuló en la cubierta, rompió el techo y cayó hacia la luneta. Había realmente un cerro en el centro de la luneta. Eso demoró 2 días para ser desalojado con carretillas. Es que fue un fenómeno bastante Claro, también inusitado en Loja, ¿no? Inusitado, eso no había sucedido en No décadas. estábamos preparados para eso, me parece. Claro. Y además el Teatro Bolívar, el Teatro del Dorado, que no sé, ¿tiene el mismo nombre ahora o ya tiene otro nombre? Estamos por bautizarlo. Bautizarlo. No, Es un teatro que tiene ya siquiera unos 30 años. Más, ¿no? Más de 30. Bueno, y el dinero llegó finalmente. Claro, gestiones se habían venido haciendo desde el tiempo de Mario, pero apuramos la demanda y finalmente llegó para fines de diciembre. Este rato está por concluir el contrato que se le asignó a un joven ingeniero, Hugo Ruiz. Está trabajando con mucha responsabilidad, con la debida fiscalización que nos facilita el municipio. El teatro va a quedar como uno de los mejores espacios de la ciudad, con 700 asientos. O sea, respondió el gobierno, ¿no?, a nuestra demanda, a nuestra urgencia, y el teatro va a quedar prácticamente listo. Incluso estamos colocando espejos en el salón que utilizamos para exposiciones, ¿no? Transformando. Y se ha ampliado el escenario porque una de las deficiencias del Teatro del Dorado era, pues, como se hizo para hacer cine, bueno, entonces tenía un escenario muy pequeñito. Intento que, bueno, permitió ampliar el escenario, porque eso fue diseñado para sala de cine. Era sala de cine, así es. Yo recuerdo alguna vez vino un grupo de ballet de alguna de las repúblicas soviéticas en ese entonces, hace unos 15, 20 años, y había no más de 1,5 metros entre la pantalla y el filo, ¿no? ¿Cómo habrán bailado ahí con semejantes movimientos claro, tan ya dinámicos? Porque llegaron a Loja, tuvieron que bailar más hacia arriba que hacia los lados. Claro. Pero este rato creció porque este trabajo lo hicieron antes, ¿no? Corrieron el escenario hacia adelante, se perdieron 2 filas de asientos y ha quedado un lado siquiera de unos 6 de fondo, que es bastante. Es bastante. Pero no es una pared regular, corre así como cuña, entonces cierra al otro extremo, tal vez 3 metros, ¿no? 5, 6 y se cierra a 3 metros en el otro extremo. Sí. Entonces, hace poco conversábamos con funcionarios del directorio de la Orquesta Sinfónica. Ellos están deseosos de firmar un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura para ver si los conciertos de la Sinfónica, los semanales que se organizan en el teatro nuestro. Sí, un paso adelante, ¿no? Porque claro, con semejante capacidad, 700 el personas. limitante es que habría que pensar en ampliar el escenario. Sí. Hay posibilidades. Yo creo que no se ha hecho intentos por negociar con un vecino que tiene la casa contigua, claro, que colinda precisamente con el lado del escenario. A lo mejor se consigue que el propietario de esa casa, buen lojano, acepte, ¿no?, una negociación. Y el caso extremo sería la solución extrema, de seguir todo ese trámite para la declaratoria de utilidad pública. Eso está pendiente. Vamos a ver, vino un técnico enviado por Julio Bueno, creo que le está trabajando en la vicepresidencia. Sí. Y el informe final todavía no lo tenemos, pero es probable que haya la posibilidad de ampliar el escenario y estaría listo el teatro. Que acústicamente es un local muy apropiado. Todo eso lo estamos pensando. Hay otro proyecto que está por cuajar, que hay aquí, y esto por ejemplo no lo sabemos los lojanos, siquiera unos 8 o 10 lojanos que han concluido sus estudios en Argentina.
música, teatro. Cine. Ellos han estado haciendo esfuerzos medio sueltos, unos trabajando por la técnica, otros arriendan el edificio del Coro San Cecilia, y han formado grupos de teatro, ¿no? Pero lamentablemente preparan obras, por ejemplo, hay uno que lo dirige, además del director cubano Eduardo Jaramillo, graduado en Argentina. Ellos me decían, tienen 5 o 6 obras clásicas de teatro montadas, que se han presentado una vez. Pues un esfuerzo tan grande tiene que convertirse en otra cosa, ¿no? A nosotros nos proponen ellos, y hemos ya aceptado en principio, dedicar un día, por ejemplo el sábado, que sería sábado de teatro, para que se presenten funciones de matiné y noche. Y además, también está ya casi resuelto, con ellos se iniciaría la escuela de teatro, o taller de teatro, talleres como lo denominamos, en un mes más tal vez, ¿no? Porque está previsto que los trabajos de refacción del teatro, de ampliación en unos casos, que concluyan los primeros días de abril. Entonces vamos a reabrir las salas dedicando una semana para las artes escénicas. Luego hay algunas programaciones están retrasadas, como la entrega de los premios a los triunfadores en el concurso Felicísimos Rojas. Eso se anunció ya, pero no se ha hecho el acto para la entrega del premio y el lanzamiento de los libros. Están listos, publicados. Bueno, hay algunos proyectos que estamos manejando así y estamos muy optimistas porque hay un buen apoyo. Fíjense, ayer nomás tuve la satisfacción de recibir una llamada de Inglaterra, de un lojano cuyo nombre no hay necesidad de difundirlo porque él me lo ha pedido, que visitó la casa hace un mes. Conversamos, le entregamos las revistas últimamente publicadas, algunos libros, y él de aquí viajó a la provincia a visitar a su familia. 2 días después me llamó, dice, sabe que Félix estaba pensando, nosotros, se refería a su familia, que ya había hecho algunas donaciones. Él me contó que a una escuela creo que el Cantón Célica le habían donado 30 computadoras. Y bueno, han hecho algunos envíos para ayudar especialmente a las escuelas de ese sector. Y en el caso nuestro, le habíamos conversado los problemas que tenemos en la cuestión de la imprenta, ¿no? Y él... ¿Temas de reequipamiento tal vez? O... Equipamiento, sí. En principio nosotros estábamos pensando en una prensa moderna, pequeña, que la dedicaríamos especialmente a trabajos que tienen que ver con la demanda de los jóvenes. En Loja hay una cantidad inmensa de chicos que tienen listos poemarios, libros de cuentos, y hay necesidad de, claro, eso se somete a conocimiento de un comité, si se quiere, de un consejo que califica y da su visto bueno o dice, bueno, pase. Estos chicos algunas veces entran a trabajar en la sección de lengua y literatura, conversan, presentan sus trabajos, los discuten y después de un tiempo vuelven, ¿no? Bueno, pero él ofreció una cantidad de dinero que nos permitiría comprar esa máquina, pero en el transcurso de estos días, desde cuando él nos visitó hasta ayer, pensando mejor, nos damos cuenta que el cuello de botella no está en la impresión. Hay muchos trabajos ya publicados desde hace meses, ¿no? La compaginación y la... encuadernamiento. Sí, este trabajo final es el que nos tiene un poco detenidos. Ajá. Entonces, ayer me llamó, dice, sabe que el dinero va. Y yo le dije pues que le pedíamos su consentimiento para, en vez de la máquina esta, inicialmente habíamos pensado, mejor comprar una compaginadora, llamémoslo así, no sé el nombre técnico, y una máquina para empastar, le digo, finalmente.
Él dijo, ustedes decidan, ¿no? Lo que yo quiero es que ayudar. Interesante, porque eso nos da una apreciación rápida de que el trabajo que estás haciendo es reconocido y reconocible, porque obviamente... Bueno, además yo creo que ese es el espíritu de muchos lojanos. Recordemos cómo surgió aquí la educación, ¿no? Sí. Donaciones de personalidades que habían acumulado fortunas, un momento de auge, de crecimiento de la economía lojana, que era la más dinámica de lo que fue la Real Audiencia. ¿No? Pero y ese dinero se canalizó hacia la educación. Tenemos un colegio que va a cumplir 300 años, construido con fondos de esos espíritus generosos que donaron sus fortunas para el colegio. Después, fíjese, el primer colegio... Félix, vamos a hacer una pausa, porque así nos lo pide la dirección, y regresamos enseguida. Manuel, ¿cómo está? Bien. Oiga, mi papi me manda a comprar 2 de estas botellitas. Está bien, son $3. Tenga, aquí está. Pero eso sí, muchachos, se me van. Se me van. Gracias. No, papá. Gracias, mijo. El consumo de alcohol en menores de edad es un mal que puede tocar a tu familia. Reacciona Ecuador. En el Ecuador, miles de litros de alcohol circulan ilegalmente. La mayoría sin control de calidad, falsificados. Y pueden aparecer donde menos lo esperas. ¿Y tú, qué estás tomando? Reacciona Ecuador. Una prensa cínica, mercenaria y demagógica, producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Joseph Pulitzer, editor estadounidense, 1847-1911. En su honor, se institucionalizó el Premio Mundial al Periodismo. Estamos de vuelta y estamos conversando sobre este espectro amplio de la cultura lojana, de la cultura en Loja, y lo estamos haciendo con el presidente del núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el doctor Félix Paladines, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por compartir esta noche, en esta entrevista, estos temas que estamos tratando. Hablaba el doctor Paladines hace un instante respecto del papel de la filantropía, el papel del espíritu colaborativo de algunas personas que tuvieron dinero
y lo donaron para grandes obras, como en el caso concreto de los colegios, permitieron que Loja fuera pionera en algún aspecto importante de la formación educativa formal. Y yo estaba pensando en este estudio de Emmanuel Farú, que se refiere a la historia de Loja desde la perspectiva del uso de los recursos naturales. Y él hablaba de este ciclo tan interesante que es de unas subidas espectaculares y unas caídas también abismales. Y justamente me acordaba que en el siglo XVIII Loja fue una de las ciudades más famosas del mundo por el tema del comercio de la cascarilla. Sí, por la cascarilla, claro. Claro. Entonces, eso dice Farú, que Loja era una región muy cerrada, obviamente lo fue hasta mediados del siglo XX. Y entonces, la única cosa que los ricos, algunos de los que tuvieron la oportunidad y la visión de dedicarse a este negocio, entre ellos los Eguiguren, la familia Eguiguren, lograron comprar tierras, pero compraron tantas tierras que llegaron a darse casos como aquella famosa República Unida de Calvas, que era la propiedad del señor Pío Eguiguren. Y entonces no había dónde más gastar la plata. Los Estados Unidos de los Valdiviesos Los le llamaban Estados también. Unidos de los porque tenía Valdiviesos. Una cadena de propiedades que iba de Malacatos a la frontera. Ajá, claro. Entonces eran enormes haciendas realmente, porque no tenían en dónde más aplicar dinero. El dinero no se podía aplicar ni a la industria incipiente, ni a ninguna otra actividad. Entonces hubo mucho dinero. En realidad Loja fue una de las ciudades más prósperas de aquella época. Y recuerdo, Félix, en una conversación con Joaquín Hernández, un científico español que lo contratamos nosotros para que fuera nuestro asesor científico en la película El Bosque Nublado, el Podocarpus Bosque Nublado, que lo hicimos en una coproducción internacional hace unos años. Joaquín Fernández había hecho, él era decano de la Complutense, de la Escuela de Biología de la Complutense de Madrid, y habían hecho un estudio sobre la cascarilla por unas razones que le interesaba a la Unión Europea, con unos 20 o 30 millones de euros de presupuesto. Y él me entregó a mí copias de unos diccionarios muy antiguos, ya de tipo enciclopédico prácticamente, siglo XIX, creo, en donde Loja ocupaba una página entera. La Loja del Ecuador tenía casi una página entera del diccionario referida a todas sus virtudes y bondades, mientras que Quito no tenía más que un párrafo pequeño. Loja era tan importante en ese contexto porque la cascarilla permitió que las grandes potencias coloniales europeas se apoderaran del mundo tropical. Fue la única manera de hacerlo, la llave contra las enfermedades tropicales. Claro. Sí, entonces, obviamente, había un negocio espectacular. Fue una revolución verdadera la que se produjo y permitió que los europeos entren ya a paso de vencedores y cubran África, Asia y obviamente parte de Latinoamérica, claro, también. A pesar de estar tan cerca de África, no habían llegado al sur. Si uno revisa la historia y fechas, se da cuenta que todavía no habían logrado colonizar más allá del cordón ecuatorial. El norte lo tenían conquistado, la región más próxima a Europa, pero de ahí entrando a la sección ecuatorial donde el paludismo... El general Fiebre Amarilla era mucho más eficaz que cualquier otro general. Claro, efectivamente. Entonces Loja tuvo esa singularidad de ser, y es otro detalle interesante, que el rey de España comercializaba la cascarilla en Europa, tenía monopolio, y entonces se vendía la cascarilla Loja como la mejor del mundo. Pero resulta que, eso me decía Joaquín, el científico español, me decía, pero el chiste es que en realidad la mejor cascarilla, la que tenía más principios activos, más potentes más bien, eran las que venían de una parte de Colombia y de Bolivia, eran mejores que las de Loja, pero se vendía la marca de Loja. Y si usted va al museo, al archivo de Indias, al Museo de Indias en Sevilla, pues ahí están todavía los vestigios, los recipientes en donde se transportaba este producto con la marca Loxa. Entonces, una de las primeras marcas del mundo. Urituzinga tenía que ir de aquí, de las montañas de Urituzinga, hacia abajo. Claro. Bueno, nos pasamos de tema, Félix, pero es parte de la historia de Loja, esta historia tan interesante. Hay tantas cosas. Yo ayer nomás, a propósito del lanzamiento de un libro de don Carlos Valareso, interesantísimo, Memorias de Carval, leí un poco de otras memorias interesantes que publicó hace unos años Eduardo Mora Anda, el ex embajador en Brasil, creo que se ha retirado ya de la carrera diplomática, porque quería un poco
recordar lo que había leído antes y encuentro, por ejemplo, un pasaje curiosísimo. El 28 de octubre, para que vea cómo se responde frente a estímulos de carácter cultural en Loja. El 28 de octubre de 1893 llega a Loja la imprenta que el presidente Luis Cordero, el de la venta de la bandera, sí, el último, claro, antes de Alfaro, le obsequia al Colegio Bernardo Valdivieso en reconocimiento al aporte cultural que Loja venía haciendo a través de sus intelectuales, brillantísimos. Se puede enumerar un montón, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que llega la imprenta a las 4 de la tarde, a la altura del Puente Bolívar. Posiblemente la trajeron desde Paita cargada, ¿no es cierto? Claro, ese era el puerto natural de Loja. Claro, pues. Claro. Y dice que la esperaba el rector a caballo con los estudiantes bernardinos, la mayor parte a caballo también, y vinieron escoltando la imprenta. La cargaban por el centro de la calle, ¿no? Y la escoltaban al son de la marcha triunfal. Y fue toda una ceremonia la que se hizo cuando llegó ya a la altura del Bernardo, detrás de Santo Domingo, el viejo Bernardo, y ahí se pronunciaron discursos por parte del rector. 3 días después, justamente Mora Anda publica, porque es un libro en el que él relata cómo su abuelo, el poeta Emiliano Mora, sí, viajó a Europa en 1903, fíjese, hace un viaje a Europa acompañado por Cloveo Carrión, hermano de Benjamín, y por Clotilde, novia de su tío, el poeta el Emiliano Mora. Emiliano Mora era hermano de la madre de Clotilde, novia de su novia. La iglesia no quiso autorizar el matrimonio aquí, se fueron bueno, derivó la conversión hacia eso, que es tan interesante. Es interesante. Hacia Europa a pedir la despensa papal, claro, que no se la dio y finalmente fue una tragedia para ella, a él no le sucedió nada. Ella habrá quedado... Claro, definitivamente se recluyó, claro, en las 4 paredes de un cuarto en su casa, una mujer inteligentísima. De ella se dice que era la que dirigía un tiempo la primera revista femenina que se publica en el Ecuador, que fue Hojitas Blanquinegras, en el último tercio del siglo XIX. Ella escribía, ahora se sabe, con el seudónimo de una señorita lojana. Hacía traducciones del francés, del inglés y escribía también. Esa Clotilde regresó de Europa acabada, ¿no? Se recluyó y no se volvió a saber de ella. Hermana de Benjamín. Usaba heterónimos como Fernando Pessoa. Claro, ellos fueron, claro, 5 varones, 5 mujeres. Pero bueno, lo de la imprenta, esto, ¿no?, es una cosa interesante. Llegó, claro, con discursos, y le digo, él lo relata porque 3 días después, el 1 de noviembre de ese mismo año, sale un artículo de... 1893. 1893 llega la segunda imprenta a Loja. Era un acontecimiento, ¿no? De aquí todos los que creaban, los poetas, los ya novelistas, porque ya teníamos novelas nosotros, cuentos, se enviaban a Perú, se enviaban a Quito, Guayaquil para ser publicados. Por eso muchos desaparecieron, ¿no? Usted me hace recordar una experiencia que compartimos con usted y otras personas hace muchos años, cuando trajimos la primera imprenta OPSE de la Universidad de Loja también. Esa fue, claro, una lucha que hicimos cuando yo era director de la editorial, tenía 23 años. Me acuerdo que estaba muy muchacho todavía, muy crío. Pero era un escenario interesante y trajimos la primera imprenta OPSE y dejamos esas máquinas que eran ya pues muy antiguas, eran, claro, piezas de museo, esas de tipografía. Claro, sí. Félix, usted menciona, me hizo acordar de este episodio vergonzoso de la venta de la bandera en la presidencia de Cordero, de Luis Cordero, que fue detonante para el retorno triunfante del viejo luchador de Eloy Alfaro. El país entero se incendió de enojo por la venta de la bandera, de un pedazo de tela, precioso, valiosísimo, que lo adoramos, pero ¿qué es un pedazo de tela? Y ahora,
En estas últimas décadas, en cambio, aquí en el Ecuador se ha vendido el país entero, se ha entregado el petróleo en manos de las petroleras, las minas en manos de las mineras, y no pasa nada, y nos quedamos tranquilos, la mayoría sentados viendo. Ha cambiado algunas cosas en el Ecuador, pero en el lado bueno, criterios, ¿no? en el lado bueno de la historia, este pionerismo de Loja no se queda únicamente en estas cosas. También por esa misma época se reconoce el hecho de que en Loja gente de iniciativa empresarial pues estableció una de las primeras plantas eléctricas de América Latina. Claro, eso está ya debidamente documentado. Creo que Jorge Jaramillo, profesor de la técnica, escribió algo sobre eso, y nosotros, con motivo del lanzamiento del proyecto para la recuperación de la casa de los Carrión Mora, averiguamos todo eso, buscamos documentos. También en 1903, fíjese, se constituye una empresa lojana, creo que es Loja Electricidad, algo de Power. Loja Power, ¿eh? Algo de Power, sí. Sí. Y Loja Power, uno de los principales accionistas era el padre de los Carrión, el doctor, él se llamó Manuel Alejandro Carrión. Fue acción, claro, y esta parece que fue la primera, el primer motor generador de luz en América del Sur, de la parte del Pacífico, ¿no? Claro, dice que 2 ciudades antes ya habían tenido electricidad, me parece que la una era Buenos Aires, y la tercera... Claro, pero en el Pacífico, sí. La primera fue la de... Claro, pero un poco eso, Omar, refleja el desarrollo que había aquí. Las cosas no se dan en el aire. Yo, por ejemplo, conversábamos la semana pasada con motivo de una programación amplia que hicimos durante 3 días, que bajo el título de Arte Mujer, con motivo del Día de la Mujer, sí, de Matilde Hidalgo, ¿no? Y bueno, decidimos que lleve el nombre de ella de aquí para adelante, porque lo vamos a hacer anualmente, una celebración de una semana. Anoche nomás con Margarita Lazo ya la comprometimos, ella vino al lanzamiento del libro de su suegro, y le encantó la idea. Ella es poeta, claro, además brillante, una cantante extraordinaria, y ella va a venir el año próximo, ya está concertada la participación de ella. Bueno, entonces hablábamos de Matilde, pero también veíamos que no fue que una mujer extraordinaria, pero ya había un terreno abonado. Antes hablábamos de hojitas blanquinegras. Había otras mujeres que habían abierto el surco. Que había un claro, espíritu abierto, ¿no? Claro, claro. No era como en el resto del país. Fíjese, aquí las mujeres publicaban una revista, sí, con las críticas que se daban con toda seguridad, los comentarios. Claro, pero y en lo social, Félix, para volver otra vez al tema luego del corte, vamos a regresar otra vez al tema de la cultura que nos convocó, pero obviamente esto también es parte de la cultura. Si lo ponemos a ver claramente de qué estamos hablando, hablamos de bienes espirituales, y uno de ellos es el conocimiento, la iniciativa, la creatividad, etcétera, muchísimas vinculadas con la cultura. Pero usted me hizo acordar de algo que a mí me ha puesto reflexivo respecto al tema de si tenemos o no tenemos todavía la historia que Loja debe tener. Porque 1906 recoge un hecho que sería la primera lucha social importante en el Ecuador desde la izquierda. Porque nosotros todos, yo recuerdo cuando era militante del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, que aprendíamos, la primera cosa era que la fecha de nacimiento de la clase obrera ecuatoriana era el 15 de noviembre de 1922, con la masacre de Guayaquil. Pero en Loja, en 1906, dirigida por Agustín Cueva Sáenz, fundador de la primera escuela de sociología del Ecuador, Agustín Cueva Sáenz, lojano, lidera una lucha que se llamó la lucha de los ejidos, la guerra de los ejidos, que duró 32 años. Que era una lucha que explica inclusive por qué es que algunas personas resultaron dueñas de enormes cantidades de tierra aquí en la Hoya de Loja, cuando esa tierra originariamente era propiedad de las parcialidades indígenas que vivían aquí, como ocurre todavía con algunas comunas, Araguro y otras. Eran comunas, eran ejidos, comunas, de habitantes originarios del Valle de Loja, no un valle poblado de flores bonitas, como nos enseñaban en la escuela, de que llegó el Mercadillo y dijo,
este Valle de Flores lo voy a fundar aquí Loja, porque Cuxibamba es Valle Florido, algo así. Loja estaba habitado por mucha gente, Loja era un valle habitado. Y entonces esa lucha nace como resultado de que un municipio liberal, en 1906, estamos hablando de cosas interesantes, porque yo me había hecho la idea de que todo el tiempo los conservadores habían dominado esta tierra, claro. Y la verdad es de que en 1906 quienes gobernaban el municipio de Loja eran liberales. Y estos liberales que gobernaban la municipio de Loja, coherentes con su ideología, obviamente expropiaron esas tierras y las municipalizaron a los dueños originarios de estas tierras, que ahora estarían defendidas por la Constitución como territorios intangibles de pueblos originarios, pues fueron arrebatados a esas gentes como tierras municipales. Y después de 30 años de lucha, que se trasladó al Congreso Nacional, épicos debates de Agustín Cueva, con Bonifaz y otros famosos juristas, finalmente perdió la causa de los indígenas y esa tierra terminó siendo vendida, entiendo, y algunas famosas fortunas de Loja se hicieron a partir de ese hecho. Pero Loja entonces tiene muchas cosas que todavía la historia no las ha registrado, ¿no? Y las ha socializado, claro. Sobre todo. Como esto que usted está contando. Y hay más, hay por ejemplo, yo hablaba con Jaime Galarza, él está actualmente director del archivo de la Cancillería, y anda muy interesado en recuperar para la historia de nuestro país las luchas liberales que se dieron no solo en la costa, bueno, eso está, pues, eso se conoce, ¿no es cierto? Que Manabí, que Esmeraldas, que General Montero. Sí, las montoneras y todo. Pero Loja fue la primera provincia de la sierra que plegó al movimiento alfarista. Y aquí hubo un movimiento guerrillero liderado por los Eliseo Paz, ¿no? Y posiblemente por el padre de Agustín Cueva Sáenz, que usted mencionaba, Agustín, que fue vicepresidente de Alfaro. Ellos se alzan allí. Y Cueva Betancur, el padre de Cueva Sáenz, fue nombrado jefe civil y militar de Loja. De aquí fueron a formar parte de la constituyente y fue designado vicepresidente de Alfaro. Entonces aquí hay ese antecedente. Y antes de eso, aquí surge el movimiento restaurador, que marcha por la sierra, pasa a la costa y acaba con el famoso Ignacio de Ventimiglia. Sí, claro. El movimiento restaurador surge en Loja, porque hay en el libro El Ecuador Austral, del capitán Luis F. Mora, abogado también, un relato muy detallado de cómo se formó el ejército restaurador. El general Salazar, liberal, lojano, ecuatoriano, viene desde el Perú, pero con un grupo de 15, 20 patriotas destinados a darle batalla a Ventimiglia, pero aquí forma todo un ejército. Y hay pasajes curiosos cuando pasan por Malacatos, porque no era por la entrada que conocemos ahora por Villonaco, ¿no es cierto? Claro. Una entrada desde Occidente venía por Chuquiribamba, Taquil y pasaba a Loja, pero la principal era por Malacatos. Cuando el general Salazar con su ejército que marchaba hacia la capital y Guayaquil, pasa por Malacatos, la banda de músicos de Malacatos plega al movimiento y se va con ellos. Qué interesante ver ese detalle. La música, es una película. La música. Una película. Claro, hay hermosa, cosas así que usted las va descubriendo todos los días. Y eso tiene que ser incorporado a la verdadera historia de esta región, la historia regional. Entonces, Félix, vamos a estar de acuerdo en que todavía hace falta aprimorar la historia de Loja. Indudable. Galo Ramón tiene otro pasaje, por ejemplo. Siempre se ha dicho, la batalla final contra los españoles, ¿no es cierto? Ya muerto Atahualpa, la dio Rumiñahui, claro, que finalmente muere en las montañas de Sicchos, por 1500, poco después de la muerte de Atahualpa. Pero no, Galo Ramón viene y encuentra documentos que prueban que 40 años después los paltas seguían luchando. Claro, claro. Y está el pasaje del famoso Chungacaro, exacto, que les da batalla y finalmente lo apresan en las alturas del valle, acá abajo nomás.
Claro, si es, y al si final es dice que poblado. les gritaba y los insultaba desde arriba, ¿no? Lo apresan, no se sabe cuál fue el fin, lo mataron con seguridad, ¿no? Seguramente, claro. Entonces cosas así que tienen que irse recuperando, ¿no es cierto? Y que nos harían a los lojanos, como me han hecho a mí, el conocer tantos detalles a veces, realmente orgulloso de pertenecer a este pueblo. Claro, mire, los paltas, por ejemplo, esto está probándose estos días, el doctor, un francés con nombre y apellidos latinos, que hacen estudios aquí en Palanda, ¿no? Sí, en el complejo Mario Chinchipe, además pues de lo que ya se sabe, encuentran el centro ceremonial, encuentran los lugares donde se dieron las batallas, primero contra los cuscos que les llamaban, ¿no? Los ejércitos de Tupayupanqui, y después, al final, contra los de Huáscar. Claro. Y le matan 12,000 hombres, y él encuentra los lugares y pectorales, armas que se han conservado, y eso lo tienen ya. Gustavo Guayasamín también comenta el hecho de que Loja fue escenario de una confrontación épica y de la más importante, determinante en la guerra Atahualpa-Huáscar. Fue aquí la batalla en este claro, valle. acá. Es un trabajo de Gustavo Guayasamín también interesado en estos temas. Vamos a hacer una pausa y regresar con el doctor Félix Paladines. Manuel, ¿cómo está? Bien. Oiga, mi papi me manda a comprar 2 de estas botellitas. Está bien. Son $3. Tenga, aquí está. Pero eso sí, muchachos, se me van. Se me van. Gracias. Toma, papá. Gracias, mijo. El consumo de alcohol en menores de edad es un mal que puede tocar a tu familia. Reacciona Ecuador. En el Ecuador, miles de litros de alcohol circulan ilegalmente. La mayoría sin control de calidad, falsificados. Y pueden aparecer donde menos lo esperas. ¿Y tú qué estás tomando? Reacciona Ecuador. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hang me smooth, sway me now. El negro tiene ritmo, el negro tiene candela, el negro tiene de todo. Aquí están los peces.
ya a punto de cerrar este programa y se nos va a quedar mucha pluma en el tintero, muchas cosas que decir, pero me parece que queda una inquietud que hemos conversado con el doctor Paladines tras cámaras, y es de que quizás es tiempo de que en Loja nos comprometamos como Loja a nivel institucional y también obviamente los pensadores, historiadores lojanos que hay muy valiosos, en terminar de escribir la historia de Loja. Porque con respecto a Loja de Granada, por ejemplo, tenemos una desventaja. Allá, por ejemplo, el alcalde de Loja de Granada hasta hace poco era Miguel Castellano Gámez, historiador. Y ellos se empeñaron en hacer un estudio muy prolijo y encontraron un detalle que además es interesante. Las dos Lojas tienen casi por las mismas épocas unos picos positivos hacia arriba muy grandes. En Loja tienen, por ejemplo, en España, tienen el caso de este famoso ministro de la reina Isabel, que se llamaba el Espadón de Loja, Narváez, el general Narváez, por ejemplo, que fue importantísimo en España políticamente. España fue una ciudad clave en la defensa del reino de Granada. Loja, claro. Loja de España. Sí, claro. Y muchas cosas de este tipo. Pero ellos las han sistematizado y existe una cantidad impresionante de libros en la Universidad de Granada. Loja pertenece a la circunscripción de Granada, pero parecería que mientras otros pueblos son interesantes, Hueto y todo lo demás, pero Loja como que fuera una especie de referente estrella en esa región. Nosotros en Loja obviamente necesitamos, y por eso este programa también, estar conscientes de lo que realmente tenemos. Usted decía que no se podía hablar de todas estas manifestaciones tan interesantes de creatividad, de intelecto, de liderazgo, si no hubiera un proceso de desarrollo, si no hubiera un entorno que explica estos saltos. Entonces yo recuerdo que conversaba con usted hace unos días respecto de ciertas experiencias interesantísimas, recientes, que muestran y eso sería quizás un rasgo nuevo en Loja, que desde Loja, sin tener que salir de Loja como pasó con la generación de los años 20, del siglo XX, del siglo pasado, pues sin tener que salir de Loja se puede empezar a incidir, mostrando esta capacidad y este talento tan ricos en nuestra tierra. Sí, indudablemente. Yo en ese corto ensayo al que usted se refería, comienzo indicando que como sucede con la economía, ¿no? Con la cultura parece que se da el desarrollo a través de un ciclo de periodos de crisis, depresión, reanimación y auge, ¿no es cierto? Loja indudablemente los ha vivido, los ha experimentado, a eso nos referimos en el libro, pero también reconocemos entonces que después de la guerra especialmente, que nos golpeó tanto con el Perú, la pérdida de gran parte del territorio, hubo como un bajón indudable en la literatura especialmente. Se salvan 3, 4 nombres, digamos Rubén Ortega, Carlos Carrión, Carlos Eduardo Jaramillo. Pero muy poco realmente. Muy poco. Yo solo digamos esa presencia sólida de Loja ya en el contexto del país como que se atenuó. Pero mire que a fines, entonces esto tiene que ver con ese criterio de muchos que dicen, no, el auge cultural de Loja es historia, eso sucedió en el siglo XIX, a comienzos del XX, pero parece que estamos entrando en un periodo de resurgimiento, de auge. Entonces recogemos una serie de hechos que lo prueban. Por ejemplo, mire usted, desde la Casa de la Cultura tenemos el taller de oratoria, ¿no? Los chicos dedicados a la oratoria y que trabajan en el taller de oratoria y forman parte del foro de oradores lojanos, han participado desde el año, creo que 2005, en un concurso latinoamericano que convoca México. México, sí. Muy serio. En una de las ciudades satélites de la Ciudad de México. Sí, del Distrito Federal. Satélite. Se llama Gran Señor de Saltocán. El año 2005 gana el primer lugar de un concurso latinoamericano con participantes de Argentina, todos los países. Diego Naranjo, que actualmente dirige las oficinas del Ministerio de Cultura en Loja. Pero desde el 2008 lo gana él. Desde ese año
Loja viene ganando primeros y segundos lugares. O sea que indudablemente son los mejores oradores de América. Así es. Porque para eso son los concursos. Cuando convocan un concurso de novela, gana la de un escritor, se convierte en un personaje, ¿no es cierto? Así es. Y el libro se lo busca. Los mejores ganan en concursos nacionales. Hay un chico Ruiz, ¿no? Pablo, que ganó un concurso promovido por las universidades. Creo que la Universidad Andina fue la sede. Una muchacha ganó y un orador también ganaron en La Habana hace un par de años un concurso latinoamericano de oratoria. En pintura, ¿no? La Casa de la Cultura La Matriz promueve lo que llaman el Taller Nacional de Pintura Infantil. El año 2010 se lanzó la primera edición. Ese año ya chicos lojanos ganaron algunos primeros lugares. El 2011 ganan en todas las categorías los primeros lugares. Y el 2012 prácticamente barren. De 18 premios traen 13 o 14. Las 3 categorías las ganaron pintores infantiles, niños lojanos, ¿no? Recuerdo el 2011 ganó una chiquita de 6 años, hija del plástico Diego Espinosa. Ganó en su categoría y el premio mayor, que hay un premio central, digamos, ¿no es cierto? Y este año trajeron todos los premios. En las 2 primeras categorías, primero y segundo, solo perdieron el tercero. En la tercera categoría de 11 a 14 ganaron los 3 premios y algunas menciones de honor. 13 o 14 en total, ¿no? Y podemos seguir. Carlos Carrión ganó un premio de una trascendencia inmensa, ¿no es cierto? Así es. Con su novela de más de 1000 páginas, que está hoy conversado con Iván Egue sobre la necesidad de publicarla. Iván decía que va a hablar con la ministra que trata con los problemas de los migrantes, creo que es la señora Escudero, que fue ministra de Defensa, para ver si ellos pueden ayudar para la publicación, para enviarlo al exterior especialmente, para que llegue a manos de los migrantes. Pero, Félix, es importante que, recogiendo su observación que la ha planteado en este programa, que comparto totalmente, tiene que haber habido un proceso en Loja, tiene que haberse dado un proceso. Y yo estoy pensando en por lo menos 3 surcos, 3 vertientes. La una, la Casa de la Cultura; la otra, la Universidad Nacional de Loja; en la plástica, indudablemente la Universidad Técnica Particular de Loja, por ejemplo, que han tenido la iniciativa de mantener proyectos sostenidos de apoyo al talento, que es fundamental. Claro, es fundamental. Porque, vea, yo le mostraba a usted la página del internet de la película nuestra, de Amaya Shuar, claro, que estuvo en un festival mundial en el año 1984. Estamos hablando de hace más de 20 años. Pero habría que encontrar ahí, indudablemente, esa aplicación que hizo la universidad en cuanto a comprar equipos, en cuanto a mantener unidades. Lo mismo pasa con el tema de la Escuela de Arte Plástica de la UTP, que tiene también más de 30, claro, cerca de 40 años. Y asimismo el Conservatorio de Música, no se puede olvidar nunca el rol que ha jugado en todo este proceso que nos lleva a tener una sinfónica. Digo esto reconociendo que tenemos 4, efectivamente, pero claro, una de ellas completa, que ya es madura. Además reconocida nacionalmente, dicen que la mejor. La mejor. Claro. Entonces, pero ahí hay una serie de detalles. El hecho de que está integrada casi ahora totalmente por músicos lojanos. Sí. Este rato solo hay un aporte colombiano, ¿no? Y creo que es el único extranjero que toca con la Sinfónica de Loja. Antes hubo una chica peruana, lo que significa que la totalidad son, además es un colombiano ya radicado aquí definitivamente. Y son jóvenes, es la orquesta más joven de las 4. Joven la orquesta porque es la última que se creó de las 4, la Cuenca, Guayaquil, Quito y Loja, y joven por la edad de los músicos, la edad promedio. Claro. Pero entonces, claro, es cierto, cuando hubo ese bajón en la producción literaria, Loja siguió creando. Ahí es cuando la música
se levanta a su mejor nivel Y sale. Y el teatro Félix en los 60, ¿se acuerda? Sale, claro. Cuando estuvo aquí Carlos Martínez, Costa, Leonardo Claro. Costa, Rafael Morales. Aquí hay un afán inmenso por el Betty teatro. La Moreno. gente reclama y nosotros estamos tratando de responder a ese reclamo. Yo le decía que ya desde el mes de abril, con seguridad, vamos a abrir la escuela de teatro. Sí, Y a inaugurar, a iniciar los sábados de teatro. Con seguridad. Bueno, entonces, en literatura, José Rodrigo Sánchez, al que Esqueletra le publicó y lanzó el mes pasado su libro de cuentos que ganó un concurso en Francia, ni un mes después recibe un correo enviado por una fundación del País Vasco que había promovido un concurso también internacional de cuento de ficción, algo así. Está entre los finalistas. El resultado de ese concurso se conocerá el 28 de abril. Se conocerá el veredicto. A lo mejor vuelve a ser uno de los ganadores. Bueno, y hay otros. Una chica que trabaja en La Hora ganó el concurso nacional, más de 300 participantes. Narcisa Sinche. Sí, promovido por el Ministerio de Patrimonio. Y se puede seguir enumerando en ese concurso, en ese evento internacional sobre tecnologías de la comunicación. También un lojano, Cristian Mora, creo fue el más galardonado, y algunos grupos de la técnica trajeron premios. En la Bienal de Arquitectura igual, ganaron premios los participantes lojanos. Bueno, y son varios, en todos los ámbitos. Se nos quedan mencionar una serie de experiencias y de protagonistas más en el ámbito cultural. Queda esta idea de que evidentemente nosotros en Loja tenemos que enfatizar la necesidad de sostener este desarrollo y también, creo, Félix, empezar ya a darle forma a las empresas culturales, que también son un medio para que el talento pueda convertirse en un modo de vida, porque yo decía, y digo, y creo que todavía estoy en la razón, de que el único escritor en Loja que vive de la escritura es Carlos Carrión, aunque también, claro, se dedicaba a la docencia. Pero en realidad estas cosas que hemos comentado esta noche, estas expresiones de talento y de creatividad, van mostrándonos que sí es posible que Loja en esta época pueda constituirse en un referente cultural efectivo, porque lo que nos choca a algunos es a veces el tema de los tópicos, el capital no sé qué, la Atenas de no sé cuánto. Claro. Loja es real y objetivamente una potencia cultural, y en ese camino debemos juntarnos todos para apoyarlo. Claro, lo que pasa es que hay que sacar esto al país. Repetimos lo que hemos dicho, si no suceden las cosas en Quito o Guayaquil, no pasaron en el país. Entonces esto hay que llevarlo, estamos en eso. Hay signos muy positivos. La Universidad Técnica inauguró un edificio modernísimo frente al que ya tenía en la 6 de diciembre, y en buena medida ellos han tenido la generosidad de ponerlo a la disposición para llevar un caso nomás, el de Sigifredo Camacho, al que le estamos preparando un homenaje. Sigifredo inauguró el 4 de marzo, la semana pasada, antepasada, una muestra en el escenario más alto de Europa, el Salón de las Naciones en Ginebra. Claro. Yo le comentaba a usted el caso de Mónica Sarmiento Castillo también, que ella es otro talento. Bueno, en realidad se nos acabó el tiempo y le vamos a agradecer otra vez al doctor Félix Paladines por habernos dedicado este tiempo. Yo creo que vale la pena más adelante, cuando se vayan presentando estos grandes eventos que se están planteando, especialmente la reactivación del centro de teatro y de exposiciones de la Casa de la Cultura, pues tendremos obviamente muchas cosas importantes que comunicar con nuestros televidentes, y le voy a invitar públicamente a mi querido doctor Félix para esta oportunidad. Y les invito a que nos vean también la versión de este programa a través de la página en Facebook, Un Café con Omar Burneo, así que por favor no se pierdan esta oportunidad si es que no avanzó a llegar a tiempo a este programa. Le agradezco muchísimo por su presencia, a toda esa audiencia que tenemos, especialmente en el sector rural de la provincia de Loja, en los cantones de la provincia de Loja, y muy pronto habrá novedades también en cuanto a la ciudad de Loja. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.